en esta noche, mis hermanos que están ahí conectados, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Vamos a meditar en esta hora con la ayuda de Dios. Y sabemos que tenemos Dios que hace milagros, que salva. Amén. Hay un Dios que perdona al hombre. Yo quiero invitarles que leamos la palabra del Señor Jesús, como acá por aquí en Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, vamos a leer la palabra del Señor ahí y vamos a meditar en ella en esta noche. Amén. Así que qué bueno poder estar atentos a esta poderosa palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 43, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesús y dice de la siguiente manera: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy ¿qué? Yo soy Dios. Isaías 43. El verso 11, estoy en el 12, en el número chiquitico, en el 12. El 43 es el grande, el 43 es el grande, y en el verso 11 es el número pequeñito. Eso ahí. ¿Es así? Eso. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo en vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Amén. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre de Jesús para que sea Dios quien nos hable, que sea Dios quien nos enseñe en esta noche su palabra en el nombre de Jesús. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, Dios amado, Rey de la gloria. Gracias Cristo bendito, gracias Cristo amado. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por esta bendición, por esta hermosa noche que nos regalas, por esta bendición de estar aquí reunidos en tu santo nombre, Señor. Presento a mis hermanos que están aquí, estos jóvenes que han venido, Dios eterno, también los que están ahí conectados en esta noche. Los presento delante de tu presencia, Señor. Danos una palabra de poder, danos una palabra de autoridad, una palabra de revelación, oh Dios amado, porque esta palabra, por tu evangelio, porque esta salvación es por revelación tuya, así que trae revelación en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? El único Dios que salva. Amén. El único Dios que salva. Pero vamos a ver por la palabra de Dios cuál es ese único Dios que tiene la capacidad de salvar al hombre. ¿Sí? Porque hay una necesidad para el ser humano y es la necesidad de que el hombre sea salvo. Pero alguien pudiera decir, pero ¿salvo de qué? Yo ya estoy salvo, yo soy salvo. ¿Salvo de qué? La Biblia dice, la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que hay un juicio después de la muerte. Después de la muerte. Y determinado ese juicio, o después de la muerte se determina ese juicio, determinado ese juicio, la Biblia dice en San Marcos capítulo 16, el verso 15 y 16, el 16 dice, el 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será
será condenado. Hay una salvación para el hombre y esta salvación es la vida eterna con Dios. Es la oportunidad de estar en la eternidad con nuestro gran Dios y Salvador. Esa es la salvación. Pero también podemos decir que la salvación entonces es ese rescate de un peligro que es inminente. Si yo voy por un camino, voy a alta velocidad en la moto y de un momento a otro me quedo sin frenos, y si yo sigo acelerando, andando rápido sin frenos, ¿qué creen que me puede pasar? Es algo que es inminente, es algo que sí o sí va a pasar si yo sigo acelerando sin tener cuidado, sabiendo que no tengo frenos. Pero si yo veo que no tengo frenos, pues listo, yo voy con más cuidado, pudiendo controlar la moto y bueno, con el cuidado suficiente. Aún así, estoy en peligro de que me pueda accidentar porque no tengo frenos. Entonces la salvación es ese rescate de un peligro que es sí o sí que el hombre le va a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto que el que no cree en el Hijo, o sea, en Jesús, que es el Hijo, el que no cree en el Hijo, que es Jesús, ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo. ¿Sí? Entonces, por cuanto no ha creído, ya está condenado. Pero entonces, por eso hay que entender quién es el que salva, o quién es el que trae salvación, o quién es el que lo va a salvar a usted. Porque una cosa es lo que alguien puede decir, pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta noche. Isaías capítulo 43 lo leímos. La Biblia está digamos, creada o hecha de algo que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento muestra todo lo que fue antes de Cristo. Bienvenido, siga. Todo lo que fue antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento inicia con el nacimiento de Jesucristo. Así que en el Antiguo Testamento encontramos toda la historia, todas las profecías hechas pues por los profetas, ¿cierto? ¿Y de quién habla el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento usted encuentra hablando a Jehová, el Señor, el Yo Soy. Usted lo encuentra hablando en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Encuentra habla del Señor, habla de Jehová, habla del Yo Soy y de otros nombres que los antiguos usaron para referirse a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Biblia menciona en Isaías capítulo 43 que Él está hablando en el verso 11 y dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién lo está diciendo? ¿Y en dónde estamos ubicados en este texto? Este texto estamos ubicados en el Antiguo Testamento, Isaías, ¿y quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jehová. En el Antiguo Testamento, Jehová Dios. Entonces dice: yo, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Jehová Dios del Antiguo Testamento está diciendo: fuera de mí nadie más lo puede salvar. Si usted quiere ser salvo, yo soy el único que lo puedo salvar. Está diciendo Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Y sigue diciendo: yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros ¿qué? Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Jehová, Dios del Antiguo Testamento. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo hará? Y aquí hay una pregunta bonita
Y un pensamiento interesante, porque Jehová está diciendo, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? A veces el hombre se debe meter en situaciones donde no cabe. Pero Dios hace lo que Él quiere. Ayer estaba escuchando un hermoso mensaje en la convención que hubo en Medellín, en el estadio, y estaba escuchando al hermano Edgar Giraldo, y estaba que Él hace lo que Dios quiere. Y en ese momento, cuando Él estaba predicando lo que Dios quiere, y la soberanía de Dios, y lo que Dios hace y lo que Él quiere hacer, en ese momento empezó a lloviznar en el estadio. Eso es viral en este momento, en las redes sociales. Empezó a lloviznar en el estadio. Y cuando Él dice, y si Dios quiere, Él dijo, y levanten sus manos y empiecen a orar para que no llueva. Y si Él quiere, no va a llover en ese estadio. Y va a dividir la noticia que pasó ayer en Medellín. En Medellín no había naciones de hombres, mejor dicho, pero hubo un lugar en el cual no llovió en Medellín. ¿Y saben cuál fue ese lugar? Fue el estadio. Porque lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? O sea, y entonces dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? O sea, ¿quién va a estorbar lo que yo hago? Él está diciendo en el Antiguo Testamento, yo, que voy por el mí, no hay quien salve. Nos ubicamos en Isaías capítulo 35, el verso 4. 35, Isaías capítulo 35, el verso 4. Recuerden que estamos ubicados en el Antiguo Testamento. Isaías, la profecía hecha por Isaías. ¿Qué dijo Isaías y quién es el que va a salvar? Amén. Y está diciendo Isaías 43, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué más sigue diciendo en Isaías capítulo 35, el verso 4? ¿Qué sigue diciendo? Dice por aquí en Isaías 35, el verso 4. Dice, decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. ¿Qué está diciendo? ¿Quién va a venir a salvar? Isaías está diciendo cuando él escribe, y él dice, decía a los de corazón apagado, decía a los que están por ahí con su corazón apocado, esforzados, no temáis. Y dice, he aquí vuestro Dios viene. Si él dice, vuestro Dios viene. Y dice, ¿cómo viene? Dice, con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, él prometió que Dios mismo vendría a salvarnos. El tema es cómo iba a suceder eso de que Dios iba a venir y nos iba a salvar. ¿Cómo iba a pasar eso? Si Dios es espíritu, ¿cómo iba a venir a salvarnos? Entonces, esta es la pregunta interesante de lo que debemos conocer. ¿Cómo Dios vino a salvarnos? Porque él dice, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, que el mismo Dios, Jehová del Antiguo Testamento, Jehová que es Dios, que es espíritu allá en el Antiguo Testamento, dice Dios mismo vendrá, o sea, él mismo lo vendrá a salvar al hombre. Y lo está diciendo la Biblia. No lo estoy diciendo yo porque sí, lo está diciendo la palabra de Dios. Pero ¿de qué manera iba a venir? Isaías capítulo 7, el verso 14. Ahí mismo, estamos solo en Isaías, ni siquiera nos hemos ido para otros profetas. Imaginen, vayamos a todos los profetas, lo que encontramos de lo que dice. Estábamos estudiando estos días algo, mi esposa por ahí me estaba mostrando algo, de que hay unas 700 profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús, indicando de que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús o el mismo Mesías que es Dios manifestado en carne. Como no suficiente, nada más 700 profecías en las cuales se cumplen en Jesús, donde él dice, yo soy Jehová del Antiguo, o sea, que se cumplen en él, indicando que es el mismo del Antiguo Testamento. Amén. Isaías capítulo 7, el verso 14, ¿cómo iba a pasar eso? Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre como
Emanuel. Hasta ahí lo deja el profeta y llamará su nombre Emanuel. Hasta ahí lo deja Emanuel. Oye, ¿cómo iba a pasar? Ahí como dice, se dirán y ahora lo llamará su nombre Emanuel. Listo. Pero luego si nos vamos a Isaías 2 capítulos más adelante, Isaías capítulo 9, el verso 6 dice de Isaías capítulo 9, el verso 6, y si usted ve ahí en la Biblia dice nacimiento y reinado del Mesías. Y el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido. Está hablando de un niño que iba a nacer. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Está hablando de unas características que iba a tener ese niño cuando naciera. Ese niño que nos ha sido dado, ese niño que iba a nacer, está hablando que Él es admirable, que Él es consejero, ¿sí? Que Él es Dios fuerte. Y me llama la atención porque dice que es Dios fuerte. ¿Cómo un niño que está naciendo nace siendo Dios fuerte? Ahora, ¿cómo un niño que apenas está naciendo viene a nacer siendo Padre eterno? Porque para que alguien sea padre, pues tiene que engendrar y tener un hijo. Yo no soy padre, pero Jefferson es padre. ¿Por qué? Porque engendró y tuvo una niña. Pero este niño que apenas iba a nacer, dice que Él es Dios eterno, Él es Padre eterno. Ese que apenas iba a nacer. Entonces, esos son los secretos bíblicos que hay que entender. Y ahí nos dedicamos con Jesús, hizo con sus discípulos, y dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque como un niño que apenas está naciendo, nace siendo Dios fuerte y Padre eterno. Y está diciendo Isaías. Ahora si nos vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento están todas las profecías, se habla de Jehová, se habla de todo lo que iba a suceder. Pero ahora, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Miremos lo que dice San Lucas capítulo 2, el verso 11. San Lucas capítulo 2, el verso 11. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos ubicamos en el Nuevo Testamento y vamos a ver el cumplimiento ya de estas profecías que miramos. San Lucas capítulo 2, el verso 11. Está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y San Lucas capítulo 2, el verso 11. Amén. Está San Mateo, San Marcos, San Lucas. Capítulo 2, que es 2 es el número grande, y el verso 11, que es el número pequeñito. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de San Lucas, capítulo 2, el verso 11? Vea lo que dice. El verso 10 dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y cuál sería esas nuevas que serían de gran gozo? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuántos salvadores? ¿Cuántos salvadores nacieron? Dice, un salvador, que ¿quién es? ¿O quién es? Que es Cristo el Señor. Entonces, aquí nos vamos ubicando y comparando lo que leímos en el Antiguo Testamento y lo que ahora dice el Nuevo Testamento. Porque Isaías 43, verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero luego nos ubicamos en San Lucas 2, 11, dice, ha nacido un Salvador. Dios lo bendiga. ¿Sí? Que ha nacido un Salvador. ¿Cuánto?
Y ese Salvador es Cristo el Señor. Y si Él está diciendo en Isaías 35:4, dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso es importante. Dios mismo vendrá y os salvará. Y ahora está diciendo que ha nacido un Salvador, el cual es Cristo el Señor. ¿Será que podemos decir que Jehová del Antiguo Testamento se estaba manifestando en Jesús o en Cristo? Porque Cristo es la manifestación de Dios en carne. Cristo es lo que nació, la humanidad que nació. Ese es Cristo, que es el Mesías, que es el enviado. Ese es el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado. Y entonces está diciendo que ha nacido un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Vamos a ver, vamos a darle más sustento bíblico. San Mateo capítulo 1, el verso 21. Ahí más atrásito atrás está Marcos y luego más atrás está Mateo. Mateo capítulo 1, vamos a darle sustento bíblico a lo que estamos diciendo. Porque aquí lo que hace el efecto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que convence, la palabra de Dios es la que transforma, es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 1, ahora que leímos Lucas 2, el inicio, ahí, en el capítulo 2, el título del capítulo 2 dice, ahí está hablando del nacimiento de Jesús. Del nacimiento. Lo mismo vamos a ver aquí en San Marcos. Recordemos que San Marcos, San Mateo, San Marcos y San Lucas y San Juan fueron hombres que escribieron el Evangelio desde el punto de vista que cada uno vivió, que cada uno escuchó, que cada uno recibió. Y cada uno de ellos escribió a un pueblo en específico. Por ejemplo, encontramos que Mateo le escribió directamente a los judíos. Mateo le escribió directamente a los judíos. Marcos se detiene en escribirle directamente a los de Roma, a los romanos. Por eso es que en San Marcos es donde más hay milagros, porque los de Roma eran un poco incrédulos. Entonces en San Marcos es donde más se encuentran milagros registrados y sanidades, porque era para los de Roma, para que conocieran el poder de Dios y cómo Dios podía obrar. Luego San Lucas escribe ya a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? A todos los otros pueblos que eran diferentes a los judíos. Y luego Juan escribe directamente a la iglesia. Por eso Juan, cuando empieza a escribir, mientras Mateo o mientras Marcos, ellos se van a la genealogía de Jesucristo, que es el origen desde lo natural, y empiezan a decir libro de la genealogía de Jesucristo y empiezan a leer la línea mesíaca de quién fue el abuelo, el tatarabuelo y todo eso. Juan, que escribió a la iglesia, él no se va a su origen natural, sino que él se va a su origen eterno. Y por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Ese verbo era con Dios. Y luego para él sigue diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Porque Juan ya estaba escribiendo a la iglesia, donde la iglesia entiende claramente lo que es la manifestación de Dios en carne. Y por eso es que en Juan encontramos muchas expresiones del Padre, del Hijo, y del Padre, del Hijo, del Hijo que mora en el Padre, que mora en el Hijo. ¿Por qué? Porque Juan escribió a la iglesia. Y la iglesia entendemos muy bien lo que es las manifestaciones de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, aquí en San Mateo 1, el verso 21, está diciendo la palabra de Dios, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué llamaría su nombre Jesús? Y llamaría su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién era el que iba a venir a salvar? ¿Qué leímos en Isaías 35, verso 4? Que ¿quién era el que iba a venir a salvar? Dios mismo vendrá y nos salvará. Y ahora Mateo, y sigue diciendo, todo esto aconteció para
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? El Dios con nosotros. ¿Sí? Emmanuel, ¿qué quiere decir? Emmanuel es Dios con nosotros. Isaías estaba diciendo que ese niño que iba a nacer le iban a poner por nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. O sea, el Dios del Antiguo Testamento que había prometido y dijo: Dios mismo vendrá y os salvará, ahora se había manifestado en la tierra, y por eso dice Dios con nosotros. ¿Sí? Vimos quién iba a salvar. Jehová es el que iba a salvar. Y que salva es Dios mismo. Entonces, ahora, ¿a quién encontramos que ha nacido un Salvador? Y a quién dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice: y todo eso se cumplió todo eso sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta años atrás. En la Biblia, por revelación del Espíritu Santo. ¿Usted cree que lo que Mateo escribió, él lo vivió cuando Isaías lo dijo? ¿Cuántos años pasaron? Pero lo que dijo Isaías allá, luego Mateo, por el Espíritu Santo, lo escribió aquí, lo dejó para que nosotros pudiésemos entender que solo hay un Salvador, que solo hay un Dios que es el que salva, y ese Salvador se llama Jesús. Amén. Miremos lo que dice San Lucas capítulo 7. San Lucas capítulo 7, verso 19. Estamos en el cumplimiento de las profecías. San Lucas capítulo 7, el verso 19. El verso 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos, y les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Pero se me pasó haberles leído la continuidad de Isaías 35, verso 4, porque el verso 4 dice: de cierto de corazón apocado, forzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Ese Salvador, con ese Salvador dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en desiertos y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Habían unas señales que iban a pasar, que iban a suceder cuando Dios mismo viniera a salvar. Y es lo que estamos viendo en San Lucas capítulo 7, el verso 19, es lo que Él está diciendo. Porque Él le dice: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que no lo diga yo, que lo digan mis hechos. Si yo soy el que había de venir, porque Juan es explícito y le manda a decir, y recuerde que Juan fue el que Dios escogió para preparar el camino a Jesús,
Y por eso Juan está preocupado y está interesado en saber si él era el que estaban esperando, el que había de venir. Y entonces manda a sus discípulos y dice, oiga, vaya pregunten si él es el que había de venir o si esperamos a otro. Porque Juan ya sabía las profecías. Y entonces es cuando ellos le dicen, Jesús, bueno, pues ahí mismo a uno, a uno. Y dijo, ahí dígale a Juan lo que han visto. Los comen, los leprosos, y a los pobres han usado. O sea, él era el que había de venir. Amén. Así que termino con este versículo de Hechos capítulo 4, el verso 11. Hechos capítulo 4, el verso 11 y el verso 12. Hechos capítulo 4, el verso 11 y el verso 12. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Jesús? Palabra de Dios. Dice, está hablando de Jesús, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Está hablando de quién? De Jesús. De Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Cuando Jesús dice que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ¿qué es algo que se reprueba? ¿Algo reprobado qué es? Cuando uno está estudiando, uno le pone ¿aprobó o reprobó? Si pasó o no pasó. Hay algunos que están reprobando a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no están aprobando a Jesús como el verdadero, el único y verdadero Dios, y que no lo están aprobando como el único Dios que salva al hombre. O sea, no lo están aprobando. Y por eso él está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros que creen que están edificando. O sea, ustedes que están edificando, pero ese nombre de Jesús lo están reprobando. O sea, no aprueban el nombre de Jesús como el Dios que es. Pero para que tengan claridad y sepan, dice la palabra y dice, para que tengan claridad y lo aprueben. Porque si no lo aprueban, pues hermano, ahí sí no pasa como el que construyó en la arena y construyó en la roca. El que construyó en la arena vino el viento y se acabó y no quedó nada. Pero el que construyó en la roca se mantuvo, aunque vino el viento, vino la tormenta, vino la tempestad, se mantuvo porque había construido sobre la roca. Entonces, si usted está construyendo, dice la Biblia, que debe aprobar esta piedra, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y por eso en el verso 12 dice, para que no quede duda, para que no quede por ahí afuera como que será que sí, será que no. Y dice, oiga, y en el mundo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y quién fue el que dijo que iba a salvar? ¿Y quién fue el que dijo que iba a venir? ¿Y quién fue el que dijo y salvará a su pueblo de sus pecados? ¿Y quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Por eso nosotros seguimos predicando, seguimos enseñando que Jesús es Dios que se manifestó en carne. O sea, Jesús es Dios que vino y se dio a conocer, que vino aquí a la tierra, que vino y visitó la raza humana. ¿Para qué? Para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Amén. A eso vino. Dios mismo vendrá y os salvará. Y a eso vino. Por eso en las Escrituras, ahora le decía, en Jesús se cumplen más de 700 profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo hago yo para saberlo? ¿Cómo hago yo para entenderlo? Pues estudiando la palabra del Señor. Y entendiendo cómo está escrita la palabra, entendiendo cómo está escrita la Biblia. Y que Jesús y que Dios es uno solo. Y que como Él es uno solo, hay que entender cómo se ha movido a través de los tiempos para salvar al ser humano. Sin dejar de ser el mismo. Estos días yo le decía a alguien,
como un ser humano, que es ser humano, si lo hacemos y lo tenemos como persona capaz para una sola persona ser padre, hijo, ser esposo, ser nieto, ser bisnieto, ser trabajador y ser